Paz a vosotros, amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecat de Valseca. Continuando con el eslogan de Primera de Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo, en esta tercera semana con el subtema La relajación moral en la Iglesia, hoy jueves 6 de noviembre del 2025, nos toca el tema Un caso contra la complacencia del cuerpo humano, basado en Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 al verso 20. Mis amados hermanos, les invito a que hagamos una oración. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana que tus hijos, te damos gracias por el don de la vida y por concedernos un día más bajo tu cuidado y misericordia. En este momento, abrimos nuestro corazón a tu palabra. Enséñanos a discernir entre lo que nos es permitido y lo que verdaderamente edifica. Que todo lo que hagamos sea para honrar tu nombre y glorificarte con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Padre, perdónanos si te hemos fallado y ten misericordia de cada uno de nosotros. Por pedirte todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12 al verso 20. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice así: Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mis amados hermanos, en este pasaje, el apóstol Pablo enseña a los creyentes que la libertad que tenemos en Cristo no significa hacer todo lo que queramos sin medida. Vivir como hijos de Dios implica tomar decisiones conscientes que honren a nuestro Creador. Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo tiene un valor inmenso porque es templo del Espíritu Santo, quien habita en nosotros desde que aceptamos a Jesús como Salvador. Esto nos hace responsables de cómo vivimos, lo que pensamos, decimos y hacemos, pues nuestra vida debe reflejar la presencia de Dios en nosotros. Más que reglas, mis hermanos, o prohibiciones, estos versículos nos muestran un principio. Somos de Dios, y todo lo que somos le pertenece. Por eso, debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras acciones,
viviendo con pureza, gratitud y amor, para glorificar a aquel que nos compró con su sangre preciosa. En Romanos 12:2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mis amados hermanos, aquí en los primeros versículos hay un lema, el cual dice: todas las cosas me son permitidas. Al parecer, este era un lema muy conocido para los corintios, bajo el cual se refugiaban algunos para cometer toda clase de prácticas pecaminosas. Los corintios habían desarrollado su propia versión de la libertad cristiana. En lugar de someterse al señorío de Cristo y servir a sus hermanos en amor, por medio de estos lemas se servían a sí mismos, satisfaciendo sus propios deseos pecaminosos. Pablo rechaza esta idea. Nos dice: pero no todas las cosas me son de provecho. Nuestra conducta siempre tendrá un impacto tanto en nosotros como en los que nos rodean. El egoísmo y la arrogancia de hacer lo que se nos antoje y no tomar en consideración el efecto que esto pueda tener en nuestro prójimo no se conforma al principio del amor ni a la verdad del Evangelio. Yo no me dejaré dominar. Pablo se enfatiza a sí mismo como ejemplo para dar a entender que él ya es esclavo del pecado, como lo era antes. De hecho, en Cristo es libre de cualquier práctica o hábito que lo lleve a deshonrar a Cristo. Hay un segundo lema, el cual dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Este lema hace referencia a las funciones naturales del cuerpo. Pablo contrarresta este lema con la verdad de que el final es a Dios a quien tendremos que dar cuenta acerca del uso que hicimos con lo que Él mismo nos concedió. Dios destruirá tanto el estómago como la comida. Dios ha puesto límites a lo creado. El uso natural de lo creado por Dios no justifica el desenfreno, es decir, porque tengo un estómago y existe la diversidad de alimentos, entonces ¿eso justifica que pueda comer lo que quiera cuando quiera en las porciones que quiera? Si decidí llevar este estilo de vida, voy a tener graves consecuencias en la salud. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, de la misma forma como existen limitaciones para el asunto de la comida y el estómago. Con sus propias limitaciones también existen limitaciones en el uso del cuerpo. Mis amados hermanos, el cuerpo no es para la fornicación. El simple hecho de que el ser humano ha sido creado con necesidades sexuales que necesitan ser satisfechas no se justifica que puedan ser satisfechas de cualquier manera, sino que para esto Dios ha establecido límites. Pablo es enfático y directo cuando afirma que las necesidades sexuales básicas del ser humano no deben ser satisfechas con la inmoralidad y el desenfreno de prácticas sexuales impropias que deshonran a Dios y su diseño original, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Aquí enfatiza el señorío de Cristo sobre todas las cosas, pero específicamente aquí sobre nuestro cuerpo. Esto destruye la idea de que nuestro cuerpo de nuestro y podemos hacer con él como queramos.
¿Acaso no está la frase la que se oye a menudo para justificar la matanza de criaturas en el vientre de sus madres? Este es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo decido hacer. Es esta misma frase la que se encuentra detrás de la ideología de géneros. Tú puedes decir, hacer lo que quieras con tu cuerpo, porque es tuyo. Nadie puede decidir por ti. En Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En Hechos 15:29 nos dice que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de los animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Pásenla bien. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto lo vemos en Génesis 1:26, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios instituyó el matrimonio para que la raza humana multiplicara su imagen sobre la faz de la tierra. En Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundados y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El uso del cuerpo para la satisfacción de los deseos naturales fuera de los límites establecidos por Dios deshonran a Dios, pues no se conforma a su diseño original. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sabe cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. En Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La importancia del cuerpo en el plan de redención. En 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Pablo presenta el aspecto integral de la obra de Dios en Cristo para la ejecución de su plan redentor, es decir, Dios decidió tomar para sí un cuerpo humano, encerrar su gloria en la carne. En Filipenses 2:6-7 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no demostró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora bien, mis hermanos, Dios no solo toma un cuerpo humano para utilizarlo y luego desecharlo, sino que lo utiliza y lo preserva cuando resucita a Cristo de entre los muertos. La resurrección no es solo un evento que afecta el ámbito espiritual, sino que también al aspecto material, o sea, el cuerpo. Pedro hace referencia en Salmo 16:8-11, este asunto en su primer discurso el día de Pentecostés. Pablo alude a este mismo Salmo de David en sermón
en Antioquía de Pisidia para referirse a la verdad de que Jesús fue resucitado de entre los muertos, incluyendo su cuerpo. En Hechos 13, 35-37 dice, por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber sido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero a aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Si el cuerpo de Cristo fue resucitado de entre los muertos, fue glorificado, significa que el cuerpo humano está incluido en el plan de salvación que Dios ha diseñado. En Juan 6:39 dice, y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite al final, en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En 1 Corintios 15, 22, 23 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo alude a la analogía del cuerpo para recordarle a los corintios que cada creyente en su totalidad forma parte del cuerpo de Cristo. En Efesios 1, 22 al 23 dice, y todo lo sometió bajo sus pies, ya Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En Romanos 12:5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. En 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y a cada uno individualmente un miembro de él. En Efesios 5:29-30, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Pablo acude al principio de la creación para puntualizar el significado y la implicación de la relación sexual. Dios diseñó la relación sexual para que ocurra dentro del vínculo matrimonial. Así como nos dice en 1 Corintios 6:16, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? En Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los corintios habían permitido que la cultura definiera su práctica en cuanto Pablo los regresara a las Escrituras para una verdadera definición de cómo debían pensar, actuar y vivir en cuanto a la inmoralidad sexual. El mundo y la cultura que nos rodean tienen su propia definición y perspectiva acerca del tema de las relaciones sexuales, pero no porque la mayoría decida entregarse al desenfreno de la inmoralidad sexual y violentar los principios establecidos por Dios, significa que dicho comportamiento sea correcto. Aquí vemos otro contraste entre la Iglesia y el mundo. El mundo se rige por los principios de la cultura y lo que la mayoría dicta. La Iglesia vive sometida y de acuerdo a los principios establecidos por Dios en las Escrituras. Si los corintios hubieran entendido las implicaciones de la unión con Cristo, difícilmente muchos de ellos se hubieran involucrado en la inmoralidad sexual practicada por su cultura. En Juan 14, 18, 20 nos dice, no los abandonaré como los huérfanos, vendré a ustedes,
Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que soy en mí, Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. En Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ser uno con Cristo implica que la vida misma de Cristo está ahora en los creyentes. Significa que el poder de Cristo vivifica ahora todo nuestro ser, produciendo nuevas motivaciones e inclinaciones hacia la santidad y la pureza de la vida cristiana que se conforma a la voluntad de Dios. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En Primera de Corintios 6:18 dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Huyan. Es un verbo imperativo, un mandato que significa escapa, corre. La actitud hacia la inmoralidad sexual es huir apresuradamente. En Génesis 39:11 al 12 dice, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. En Efesios 5:3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre ustedes como corresponde a los santos. En Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Aunque la naturaleza del pecado es la destrucción, la inmoralidad sexual tiene el potencial de corromper y destruir a una persona a un nivel sumamente profundo e íntimo, a la luz de los principios que vimos en el versículo 15 al 18. Nuestros cuerpos son de Cristo. La relación sexual representa la unión en un solo ser dentro del matrimonio. Creer en Cristo es estar unido a Él en un solo ser. A la luz de estos principios y los que veremos en los próximos 2 versículos, mis hermanos, un creyente verdadero debe ser sumamente cuidadoso y permanecer vigilante ante cualquier posibilidad. Ahora, mis hermanos, veremos 2 razones por las que los creyentes deben estar alertas de no enredarse en pecados sexuales y, por contrario, involucrarse y entregarse por entero al servicio y a la adoración de Dios. Porque somos de Dios, mis hermanos. Hemos sido comprados por precio. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido consagrados y separados para los propósitos exclusivos de Dios. En Juan 4:24 dice,
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presentan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En 2 Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Hechos de los Apóstoles 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mis amados hermanos, viviendo como creyentes, honrando a Dios con nuestro cuerpo, en un mundo corrompido y cada vez más sumergido en la depravación, del desenfreno de la inmoralidad sexual, aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, es quien ahora mora en nosotros y nos provee todos los recursos para vivir en santidad y obediencia al Padre. No creyentes todavía, ¿no quieres dejar de entregar tu cuerpo al pecado, de la inmoralidad sexual? Eres esclavo del pecado. No eres libre por hacer lo que quieres cuando quieres. Eso precisamente es muestra de la esclavitud de tu voluntad al poder del pecado. Mis amados hermanos, como vimos en esta reflexión, el apóstol Pablo nos recuerda que no todo lo que está permitido nos hace bien. Vivir en libertad no significa hacer lo que queramos, sino aprender a elegir lo que agrada al corazón de Dios. La verdadera libertad no está en seguir los deseos del cuerpo, sino en permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. Dios nos entregó un cuerpo maravilloso, no para la deshonra, sino para la gloria. Nuestro cuerpo no es simplemente materia, es un lugar donde habita la presencia divina. Cuando comprendemos esto, entendemos que debemos cuidarlo, valorarlo y mantenerlo limpio, porque el Espíritu Santo vive con nosotros. Cada uno de nosotros lleva un templo, y ese templo es sagrado. No pertenece al mundo, sino a Dios, porque hemos sido comprados con un precio inmenso, la sangre preciosa de Jesús. Por eso nuestra vida no debe girar en torno a lo que deseamos o sentimos, sino a lo que el Señor espera de nosotros. Glorificar a Dios con nuestro cuerpo no se limita solo a evitar el pecado físico, sino a vivir con pureza en pensamientos, palabras y acciones. Es cuidar lo que miramos, lo que hablamos, lo que pensamos y lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Vivir así no es una carga, sino una forma hermosa de agradarle a Dios por su amor y su redención. Cuando reconocemos que somos suyos, la vida cobra un nuevo sentido. Ya no vivimos por impulso ni por placer momentáneo, sino con propósito eterno. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu están llamados a reflejar la santidad de aquel que nos salvó. Mis amados hermanos, honremos a Dios con nuestro cuerpo y con espíritu, porque éstos le pertenecen a Él. Todo esto, mis hermanos, es para la honra y gloria a nuestro buen Padre Celestial. Tenga cada uno de ustedes un bendecido día. Paz a vosotros.